buenos días. Mi nombre es María del Amparo Meneses Ortega, estudiante de Ciencias Políticas, y el día de hoy les presento el descubrimiento de un nuevo paraíso. Esta narrativa en forma podcast tiene por objetivo realizar un recorrido histórico de las diferentes dinámicas sociales y políticas que llevaron a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que a su vez derivó en la Constitución de 1991, la más importante de nuestra historia, no solamente porque aún sigue vigente, sino por una serie de elementos novedosos, técnicos, burocráticos y administrativos que mencionaré a detalle más adelante. El siglo XIX en Colombia fue una montaña rusa de decisiones contrarias en su mayoría. El afán de sectores políticos poderosos por desarrollar un modelo político acorde a su situación, actividad económica y clase social llevó a que durante el siglo XIX saltáramos constantemente entre constituciones federalistas y centralistas. Este vaivén y desestabilidad política trajo consigo una serie de confrontaciones de orden militar y civil que agravan la crisis. No fue sino hasta 1886 que se estableció una constitución que va a permanecer durante mucho tiempo relativamente estable. Más adelante me referiré a esta estabilidad relativa. Su principal característica fue el tiempo de duración, pues se prolongó por 105 años, hasta el momento la más duradera de nuestra historia. Esta constitución anterior, dijimos, tuvo una estabilidad relativa porque si bien durante más de un siglo no se modificó desde su constituyente primario, sí se le realizaron diversas modificaciones a través de actos legislativos, decretos y reformas constitucionales. Estas modificaciones no afectaron los principios jurídicos y organizacionales del Estado, pero sí generaron actualizaciones a ciertos aspectos de la vida civil y política, según cómo iba progresando el desarrollo de la sociedad. Entre las reformas más significativas de la Constitución de 1886 podemos encontrar la reforma de 1910 que estableció la libertad de culto y la separación entre la Iglesia y el Estado. La reforma de 1936 que estableció el sufragio universal masculino y modificó la edad autorizada para votar de 21 a 18 años. Reforma de 1957. En una se reconoce el derecho al voto femenino, marcando un hito en la lucha de las organizaciones feministas en el país, y en la otra reforma de este año se posibilita la alternabilidad en el poder, dando inicio al periodo histórico que sería conocido como el Frente Nacional. Reforma de 1968 que creó la Comisión de los Derechos Humanos y reguló la participación de la oposición en el Congreso. La reforma de 1979 que descentralizaba el poder administrativo, dando inicio a las gobernaciones departamentales. Muchas de estas reformas se tomarían en cuenta posteriormente para la Constitución de 1991. Durante el desarrollo histórico y social de la década de los 80, varios sectores políticos y movimientos sociales ya se habían planteado la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, partiendo del hecho de que la Constitución de 1886 se había convertido en un documento obsoleto que no reflejaba la realidad de la sociedad colombiana de la época. Sin embargo, derogar una constitución de tantos años y construir una nueva no era tan bien visto por otros sectores políticos que pensaban que el carácter de permanencia de una constitución era lo que le daba la fuerza legisladora y que los cambios que estaba aclamando el pueblo
se podían solucionar con reforma desde el poder constituido. Otro gran riesgo que temían estos sectores políticos que se oponían a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente era la coyuntura política y social del país, ya que durante los años de los 80 Colombia estaba sumida en una guerra por el control del narcotráfico y se corría el riesgo de que los grandes carteles de las drogas incidieran de manera significativa en la nueva constitución, implementando artículos que le fuera de conveniencia. Todo este marco contextual frenó en repetidas ocasiones el intento de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Los gobiernos de Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur también intentaron derogar la Constitución de 1886 a través de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, se declararon estas convocatorias como inconstitucionales, por lo que no fue posible en estas ocasiones. Para finales de los años 80, diversos sectores políticos pertenecientes al orden institucional y fuera del marco legal, como las guerrillas de las FARC, el EPL y el M-19, se empiezan a unir a la iniciativa para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que construya una Carta Magna donde se incluyan todos aquellos sectores que históricamente fueron separados del escenario político. Incluso el M-19 se comprometió a dejar las armas si se realizaba una Asamblea Nacional Constituyente. Todas estas presiones, más el descontento y miedo general de la población por los asesinatos consecutivos de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, así como el asesinato de varios líderes regionales y departamentales, como el caso de Héctor Abad Gómez. Haciendo un paréntesis, este último caso es documentado en el libro de su hijo, El olvido que seremos. Y la iniciativa estudiantil universitaria Séptima Papeleta terminó por consolidar el proyecto que se venía cocinando desde hace más de una década. Los estudiantes propusieron agregar una papeleta adicional en las elecciones de 1990, consultándole a la población si estaba de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque la registraduría no aceptaría esta papeleta dentro de la votación oficial, varios periódicos del país se unieron a la iniciativa estudiantil publicando la papeleta en sus portadas y la acogida de esta iniciativa fue masiva, tanto así que las personas recortaron la papeleta de los periódicos y lo depositaron en las urnas. El movimiento se expandió y fue tan grande que incluso el presidente Virgilio Barco, bajo la figura de estado de sitio que le brindaba facultades especiales, publicó un decreto que obligaba a la registraduría a contar la papeleta incluida por el movimiento estudiantil. Finalmente, en estas mismas elecciones se decide el nuevo presidente de la República, César Gaviria, quien tendrá la misión de aplicar el mandato popular y constituyente primario, convocando a la Asamblea Nacional Constituyente. Ese mismo año, pero en diciembre, se convoca la votación para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y aunque la participación popular fue muy baja en relación a las votaciones anteriores, sin embargo, el cambio constitucional no tenía reversa. Finalmente, el 4 de julio de 1991, los presidentes de la Comisión Tripartita, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, proclaman la nueva Constitución de los colombianos. Se descubre un nuevo paraíso. Los colombianos, con la Constitución longeva de 1886, no tenían idea de la diversidad y capacidad unificadora que tenían las diferentes visiones del mundo. Tras un largo enfrentamiento político de más de 5 décadas,
Colombia estaba resignada a seguir sumergido en las diferencias irreconciliables de este país tan diverso en tantos sentidos. La Constitución del 91 llegó a abrirnos los ojos y a mostrar un país donde se puede convivir con las diferencias, un país multicultural, con un potencial de riqueza. Hablemos un poco del devenir de la Constitución del 91. Esta Constitución marca el inicio de una nueva tendencia denominada el constitucionalismo latinoamericano. Si bien las reformas realizadas ya casi alcanzan el número de reformas realizadas en la Constitución anterior, es importante resaltar que esto se debe a que la Constitución del 1991 dio una mayor flexibilidad a los procesos de reforma, teniendo en cuenta la rigidez de la Constitución anterior que en muchos casos perjudicaban el mismo desarrollo y evolución de la sociedad. Sin embargo, esta Constitución también creó unas herramientas claves para sostener su perdurabilidad y equilibrio a pesar del paso del tiempo. Si bien gracias a los decretos declarados en estado de sitio es que se logra llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, como se mencionó anteriormente. Esta Constitución pone límite al estado de sitio y transforma este concepto por estado de excepción, el cual solamente se puede declarar bajo una condición específica y por tiempos limitados. En materia de derechos individuales y colectivos, esta Constitución generó un gran avance, pues le dio a los ciudadanos unas herramientas directas para reclamar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. La más conocida es la contemplada en el artículo 86, la tutela. El horizonte de la Constitución es que esta pasó de ser una constitución con democracia representativa a una constitución de democracia participativa. Esto quiere decir que se le da un mayor protagonismo a la ciudadanía en las desviaciones públicas, fortaleciendo la democracia y favoreciendo la legitimidad del funcionamiento y estructura del Estado. Finalmente, estamos en un momento histórico donde ya se han empezado a plantear algunas posiciones relacionadas a la posibilidad de convocar nuevamente a una Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han hecho que los cambios sociales sean cada vez más vertiginosos, lo que deriva en una nueva generación de personas con unos sistemas de valores y creencias muy diferentes a la sociedad de hace 30 años. Si bien la Constitución del 91 no es muy vieja, sería coherente preguntarse, ¿es hora de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo podemos darle mayor adaptación a los cambios venideros a la Constitución del 91 sin que ésta pierda su fuerza legitimadora? Espero que esta reflexión nos lleve a una respuesta tal vez no a corto plazo, pero necesaria para el devenir de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención prestada.